Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en esta su televisora MXN Radio y Televisión. El programa, usted sabe, es Estado de los Estados y lo transmitimos a través de YouTube, registrándose en Lili Arellano o MXN Televisión. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Me va mal, la verdad es que me va mal, tirando a muy mal. No me digas. Sí. Bueno, yo creo que algún consejo de tu parte, Antonio Cuevas León, tal vez nos pueda servir como antaño, ¿verdad? como 40 años. Sí, como 40 años. No, pues a mí me va bien, bastante bien. Y espero que mi amigo Jorge supere sus malos momentos y que le vaya bien. Si no es que bien, que le vaya regular. Con eso estaría bastante bien. Juan Caballero. Pues yo, para no ser menos, también yo regular. No me puedo quejar, pero tampoco tengo nada de que me lleve a aventar cohetes al cielo, ¿no? Ahí vamos, la vamos llevando y yo tengo mucho que agradecer, eso sí. Eso sí, yo creo que todos tenemos, sí, en principio agradecer que, sí, por desgracia, con la pandemia, sí, se nos fueron muchos amigos, mucha gente conocida la perdimos, sí, gente querida, por fortuna familiares, ¿no? En nuestros casos, ¿verdad? Sí. Pero, Jorge González... No, yo tengo que reclamar, yo no tengo nada que agradecer, nada. Yo tengo mucho que reclamar, que reprochar. ¿Cómo qué? Sería incontable mi amigo. Pues mira, todo lo puedes sintetizar. La cigüeña se equivocó, debió haberte dejado en Buckingham y no en Chochola, ¿verdad? Puede ser. Ya con eso tendrías un solo reclamo y ya con eso está cubierto todo. Sí, ¿no? Es como los que van a la peregrinación de la Virgen. Aquí bien están dando de golpes, pobrecitos. Vine a agradecer, debías de reclamar. ¿Qué vas a agradecer? Sí. Bueno, pues como no creo que sea del todo lo más correcto atentar contra la fe de cada quien o sus creencias, pues mejor vamos a atentar contra Antonio Cuevas. Supongo que sí. El AMLOvista number one. Sí, creo que en este caso seguiré siendo yo la manzana de la discordia, a juzgar por los tres que tengo enfrente. Sí. Pero en fin, estoy a sus órdenes. No, mira, para manzana te faltaría estar jugosón. Socato. Ay, fíjense que, contrario a lo que Antonio defiende, y yo creo que cada uno tendremos nuestros puntos de vista, en el caso de quienes consideran que López Obrador no está buscando el autoritarismo, ni prolongarse en el poder, que no es cierto que se quiere tanto, que es narcisista, que bla, 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 hay un solo ejemplo, el de las becas. Yo quisiera que me rebatieras lo de las becas. Fíjate, las becas se obtenían antes por buenas calificaciones, porque algunos por recomendaciones, efectivamente. Pero ¿quién te las daba? Te las daba la UNAM, te las daba el Politécnico, te las daba CONACYT, te las daba la Secretaría de Educación Pública. Eran políticas públicas cuyos beneficios se entregaban a través de las instituciones que teníamos. Tú no podías decir, me becó Bartlett cuando era secretario de Educación, no, te becó la Secretaría de Educación. No podías decir un viejo, no, bueno, es que yo estudié en el Poli gracias a Alejo Peralta. No, o sea, te becó el Politécnico. O sea, no había esas. Hoy te tienes que registrar. Y te tienes que registrar en un solo padrón. Y ese solo padrón solamente lo autoriza la gente de López Obrador y López Obrador. Y no necesitas ni buenas calificaciones. No necesitas estudiar, inclusive. Lo que ha hecho es incrementar el ejército de ninis y de muchachos a los cuales considera que no está formando como aspiracionistas,
porque el becado luchaba por ese 9.5, por ese 10, que le iba a permitir tener un título y acceder a otro nivel social, ayudar a su familia, ganar más, tener un título bajo el brazo. Hoy abandonan inclusive la escuela. ¿Por qué? Pues porque no importa. Con que se presenten allá de vez en cuando y se vuelvan a registrar el año siguiente, es suficiente para seguir recibiendo toda la nota de la bolsa. Yo no puedo estar en contra de las becas porque me linchan. Tengo 40 entre sobrinos, primos, nietos que reciben estas yo no becas. estoy en contra de las becas. Estoy hablando sobre el otorgamiento y la canalización que se le daba a esas becas cuando eran políticas públicas y se entregaban a través de instituciones, no para alabanza de un solo sujeto. Bueno, hay que Porque alabar hoy, al que lo da, o sea, vaya, que pues lo das no. tú, lo da él. Cada quien cuando paga sus impuestos estamos dando becas Pero para yo los chamacos. siempre he pagado los A ver, impuestos la cosa y era se van, para quién sabe a Toño dónde. Cuevas, no para ti. No, oigo con atención lo que tú dices. No estoy de acuerdo en todo. Estoy de acuerdo quizás en una parte, pero quizás en un 20%. En el 80% estoy en desacuerdo. Creo que la ruta que tú platicas para obtener una beca la estás satanizando un poco. Y también el tipo de beca. Hay becas para los niños, los de primaria, se les da a todos, a los de secundaria, a los de preparatoria y a los profesionales. El problema que existe ahorita en México es de que no tenemos cuadros, no tenemos profesionistas. Lo vivimos en el seguro, en salud pública, lo vivimos en las universidades, porque no tenemos cuadros, no hay gente preparada. ¿Y por qué no hay gente preparada? La UNAM y muchas universidades tenían un límite. Yo fui a estudiar a Monterrey. Y estudié en Monterrey, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque era gratis. No tenía yo beca, pero era una universidad gratis. Y también había que presentar un examen de admisión. Y estoy seguro que amigos con el 8.5 no entraban, porque el cupo era limitado. A mí en lo personal me llamó el rector y me dijo, tú caes aquí, tú eres de Quintana Roo, ¿por qué no te vas a estudiar a Veracruz, a Mérida u otros lugares? Le expliqué que las razones por las que yo estaba en Monterrey y que ya había yo aprobado la preparatoria en Monterrey. Y me dijo, bueno, pues pasas. Pero estaban una lista, una fila de gentes que no habían logrado entrar. Y no entraban por falta de cupo y por falta de presupuesto. Y no dejes que yo hable del presupuesto, porque el presupuesto siempre ha habido. Se ha ido a otros lugares, se ha ido a las Islas Caimán, se ha ido a España, se ha ido a muchos lugares. Se ha ido a muchos lugares, se ha ido el presupuesto, y no a las universidades. En época de Salinas se fue pues no sé cuánto costó la pista que hizo allá en Perros Bravos, o no sé dónde, cómo se llamaba su pueblo, de donde decía Salinas que iba, que no era de allá, de Agualeguas, no era de allá. Él iba allá en las vacaciones, mas sin embargo hizo una pista para que bajaran los 727, una pista mejor que la que hay en Chetumal. Ahí se iba el presupuesto, en lugar de irse a universidades, a hacer universidades públicas, que salgan profesionistas. Ya en el paso de los años, el paso del ejercicio de la profesión, se va a decir quién es bueno y quién es malo, y habrá quien siga o no siga estudiando. Yo creo que no estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, porque globalizas el concepto de la beca. Y yo creo que hablar de las becas se tiene que hablar de quiénes lo reciben y por qué lo reciben. Yo sí estoy de acuerdo que se les dé becas a los estudiantes de bachilleres. Se les da 2,000 pesos, 1,000 pesos mensuales, que sirve para sus camiones. ¿Sabes cuánto cuesta un camión? Un taxi cuesta 40, 50 pesos. Al menos para ayudar a los padres a que puedan mandar a sus hijos a estudiar. Y ojalá que con el 20% de esos becarios logren su objetivo,
yo estaría satisfecho. Bueno. Pues mira, yo podría comentar varias cosas, ¿no? No tengo ninguna intención de defender al presidente López Obrador, porque para mí ha sido una gran desilusión. Y si hay tiempo diré por qué. Pero sí quiero decir algunas cosas que creo que servirían para precisar. Por ejemplo, la utilización de los programas públicos o del dinero público para exaltar la figura presidencial, en materia de becas, yo me acuerdo muy bien de las becas Fox. Y se llamaban así, becas Fox. ¿Eh? ¿A quién se las daban y cómo se las daban? No lo sé, pero se llamaban becas Fox. Y así se publicitaron. ¿Y cuál era la intención? Bueno, exaltar la figura del presidente Vicente Fox. Eso por un lado. Yo también, como Toño, estudié en escuelas públicas. Y cuando ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, tuve que presentar un examen. Yo no sé si lo pasé por promedio o por lástima, la cuestión es que ingresé. ¿Y qué me costó? Una colegiatura que era muy, muy económica, ¿no? Yo tenía un salario de empleado menor y me permitía pagar mi colegiatura y mis libros y vivir más o menos. Nunca he gozado de una beca. Sin embargo, el haber sido admitido en la Universidad Nacional para mí constituyó un beneficio que recibí de mi gobierno, porque la Universidad Nacional es sostenida con presupuesto público, ¿no? Ahora, respecto del manejo del presupuesto, no puedo opinar porque no conozco, ¿no? Pero sí creo que en el actual gobierno, si bien es cierto que se han exacerbado las críticas y los ataques al presidente de la República y a sus políticas, creo que la razón es que él ha propiciado eso. A él le encanta estar en ese pleito. A mí una de las cosas que me ha desilusionado del presidente de la República es ver que todos los días propicia la confrontación, y creo que no es el papel que debiera desempeñar el titular del Ejecutivo en México. Creo que, independientemente de que haya llegado como un movimiento que sabemos cuánto trabajo le costó y sabemos los antecedentes del 2006 y todo lo demás, yo esperaba de una política distinta, ¿no? Una política más de conciliación, más de reconstrucción, ¿no? Que esa transformación que tanto pregona fuera una transformación para ser mejores, ¿no? Y me parece que nos orilla todos los días con su discurso a la confrontación. Yo, como quedo en medio, porque ni soy fifí, ni soy chairo, pues nomás estoy de mirón, ¿verdad? Pero sí me preocupa lo que estoy viendo, ¿no? Jorge González. Yo creo que es una visión realmente muy clasista y muy injusta el decir que una beca hace que los jóvenes, que quienes reciben esta beca, no trabajen, porque ya tienen ahí, ya no tienen necesidad de trabajar. Ayer dijo, y hoy lo desmintió, esta Xochitl Gálvez, que ella está en contra de los apoyos sociales, que la gente compre y gaste lo que se gana con su trabajo. Y le llovieron, pero millones de sus propios correligionarios. El propio PAN tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo con esto, y luego ella salió a decir que no dijo lo que dijo. En fin, yo creo que nadie puede... Mira, si se dan casos de que alguien que recibe 2,000 pesos y diga, pues no voy a trabajar porque con esto voy a vivir, creo que se está saliendo, estamos ahorrándonos a un ratero. ¿Sí me entendiste? Cuando menos, ¿no? O sea, porque si no tuvieras esos 2 pesos, a lo mejor sale y le roba a alguien la cartera, o en fin, no, yo creo que sí ayuda en eso. Yo lo que no estoy de acuerdo con López Obrador es que no ha cumplido sus compromisos de meter a la cárcel
a los priistas que robaron, a Emilio Gamboa Patrón, a Beltrones, a Peña Nieto, a todos estos, y a los panistas, no les ha hecho juicio. Fox debía estar en la cárcel, el otro que fue candidato a la presidencia, y los priistas, hay que decir, Alito debía estar en la cárcel. Y entonces él ha usado, creo que la ley, para presionar, para sí, entonces así no puede ser, porque de acá rato dice, estos se robaron. Bueno, y si se lo robaron, ¿dónde están las pruebas? Sí hay pruebas, o sea, pero no hay juicio contra ninguno de esos. Y la otra es la alianza esta tan tortuosa que tiene con el Verde. ¿Por qué? Dice Lilia, y sí, es cierto, se usa para fines electorales, pero es la gente. Yo no veo una propaganda, hay una propaganda subliminal, sí la hay. Yo voy a Chochola y la gente de allá, la vecina, la gente dice, ¿cómo está usted? Bien, ya un poco mejor. Ya cobró mi esposo y yo también el dinero de Obrador, dice la gente. Ya cobramos, pero no hay propaganda, pero la gente lo liga con el presidente. ¿Y qué trae esto? ¿Qué trae? De que yo creo que el gobernador Mauricio Vila ha hecho una muy buena labor en Yucatán. Pero según las encuestas y lo que yo veo, es que en la próxima elección no va a ganar el PAN en Yucatán, y me preocupa que no gane el PAN en Yucatán. Me preocupa que gane cualquiera de estos, de Morena o del Verde, en Yucatán. No sé cómo vaya a estar la seguridad de la que presumen, porque además es un hecho real que tiene Yucatán. Entonces, si gana cualquiera de estos, yo creo que nos tiene que agarrar con pesados, porque no creo, porque llegan y la estrategia de seguridad, creo que la van a hacer a un lado. Y eso me preocupa mucho, que pase aquí en Yucatán. Pues qué raro que te preocupe, porque ya ves que a ti no te preocupa nada. Bueno, eso me preocupa. Tiro por viaje, dices, no, ¿yo qué me preocupo? A mí lo que me importa es lo de mañana. No lo dice así, Víctor, tiro por viaje. Si te hemos oído, hay programas grabados. Me da gusto que te preocupe, hasta que por fin te preocupa algo que no sean tus muchachitas de Chochola. Sí, sí me preocupa. Bueno, pero te voy a decir, pusiste un mal ejemplo. Hablaste de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez fue delegada de la Miguel Hidalgo. Entonces fue testigo de que desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en esa delegación, a un número bastante amplio de señoras mayores que vivían en Las Lomas, que vivían en Tecamachalco, que vivían en Polanco, recibían entonces sus 650 pesos. Cuando llegaban al salón de belleza, y por el tinte, el manicure y el corte de pelo pagaban 3,000. Pero decían, ay, recibimos los 600. Y ya me dijeron mis hijos, ¿qué ando yo haciendo hablando de ese señor que está loco? Refiriéndose a López Obrador. Pero yo les digo, su papá toda su vida pagó impuestos y nunca recibimos nada. Y ahora, fíjate, ya no está ni tu papá y a mí me están dando 600 pesos. Entonces, y pusiste un mal ejemplo. Xóchitl Gálvez tiene la información de toda esa gente. Nadie está en contra. Yo no puedo estar en contra de las becas, hombre, aunque jamás haya recibido una. Pero sí tengo cantidad, una muy buena cantidad de gente que me dice que sus hijos dejaron de ser los estudiantes de primera a partir de que recibieron las becas. Ya no les importó ganarse una buena calificación. Tengo también, sí, cómo no. Y uno que además me duele mucho es uno que estaba ahí a una cuadra del Oxxo, ahí en el Oxxo, a una cuadra de la Casa de México, que tenía un hijo maravilloso. En fin, no puedes estar en contra de las becas, sino de la personalización que se hace de las becas. Tú me dices, sí, las becas de Fox. ¿Le sirvió a Fox? No. Calderón llegó arrastrando la cobija. No le sirvió de nada. No le sirvió absolutamente de nada. ¿Quién sabe? Pero no es el hecho. Luego, la situación esta de que lo agradecen y dicen de Obrador, porque se han encargado de que así sea.
porque realmente todos y cada uno de los apoyos que se reciben son producto de nuestros impuestos. Totalmente. Totalmente, o sea, no lo saca el otro señor. Pero No lo saca el otro señor. Siempre ha sido así. Así Yo me acuerdo, es que nuestro país Me es... atrevo a decir que es no un- es verdad. Mira, yo me acuerdo, yo era niño, pero ya más o menos entendía, cuando se creó aquel famoso INPI, Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Eso fue Yo- con López Mateos. Con López Y Mateos. fue la señora Eva Sámano. Doña Eva Sámano de López Mateos. Yo estaba en la primaria, pero bueno, ya creo que ya sabía leer. Y me acuerdo, Era niño prodigio. no, tampoco. Sí, cómo no. Si no me hubieran dado beca. No, por los años. No, Sí. López Mateos fue presidente del 64-70, No, ese fue Díaz Ordaz. 64 De 58 al 64. al 64 terminó. Sí. ¿Tenías 14 años cuando terminó? Sí, 8, exactamente, 14 años. Bueno, yo me acuerdo que vino el entonces presidente francés Charles de Gaulle a una visita a México, que era todo un personaje mundial, pues había sido héroe de la Segunda Guerra y no sé qué tanto, ¿no? Y el presidente lo recibió, y una de las cosas que le mostró con mucho orgullo fue el programa de los desayunos escolares. Y se supo, porque un reportero lo puso en su nota, de que cuando el presidente le dijo, mire, aquí los niños llegan y aquí toman su leche, su fruta y tal, y que el general de Gaulle le dijo, mire qué bien, en mi país los niños desayunan en su casa. Y eso fue un comentario cáustico, ¿no? Pero es que nuestro país ha sido así siempre. Somos Bueno, un país a ver, con le grandes reclamamos diferencias, con grandes... creemos que somos demócratas y no es cierto, no somos una esos democracia, desayunos somos otra escolares cosa. a la gente de nuestra edad, a millones que tienen nuestra edad todavía, les permitió no ser retrasados mentales. Estoy de acuerdo. Bueno, Estoy de acuerdo, ahora, pero... ¿cuál ha sido la diferencia? Fíjate, López Obrador nos dice que quiere que tengamos una salud como en Dinamarca. Pero lo que no nos dice es que en Dinamarca la gente tiene dinero para comprar sus medicamentos. En Dinamarca los medicamentos no los regalan, no los entrega el Estado. Tú tienes la atención médica, la operación, bueno, obviamente lo que se requiere en tu operación, etcétera. Pero la penicilina para después de evitar una infección posoperatoria, esa va a tu familiar y la compra. No Claro. hay medicamentos gratis. Pero es que son comentarios que no se pueden tomar en es serio. lo mismo de No De se Gaulle. toman literales. No se Hay pueden que tomar en no serio. pueden tomarse literal. Es parte de la estrategia. todas Yo las expresiones. creo que es No, parte de la no, en serio, eso de estrategia Dinamarca, o de sea. la estrategia publicitaria del López Obrador para burlarse de Entonces, todo. el no mundo. sabrá burlarse que... de todos. Mira, yo creo que nos está anunciando que no va a haber medicamentos nunca, porque no los hay. Porque no los hay. Mira, Porque quién el sabe, cuadro pero- básico de medicinas que están utilizando los hospitales públicos son de los similares o genéricos fabricados en la India. La India puso una industria farmacéutica muy importante que está surtiendo de genéricos al mundo entero. Bueno, pues uno de sus mejores clientes ya es México. Y son productos de mala calidad. No están del todo alineados a los así parámetros, es, digamos, a los parámetros generalmente aceptados por los así es, y contadores. como se liberaron las patentes, Ah. también ya las empresas farmacéuticas pues, se desligan de cualquier situación anómala de sus medicamentos. Aquí lo ¿Queda mi encendedor? importante, y se han hecho pasos usted? en ese sentido, Ah, lo tienen. es la prevención. Se sacó una ley para que las empresas fabricantes de alimentos chatarra, así se les llama, de estas papitas fritas y galletas y todas esas cosas, Que le te pongan acabas de ahí comer. el letrero que tiene mucho azúcar, que produce colesterol, en fin. Nos falta educación, porque vas a comprar en una tienda eso y estás viendo que tiene un exceso de azúcar, un exceso de esto y lo otro, y aún así la gente los compra. Creo que fue un paso Pásame eso. el hecho de... Mira lo que dice aquí. Sí, claro, que puede por eso. dar No, si yo no estoy hablando de mí, cáncer. estoy hablando de la gente, ¿no? Ay, tú no eres gente. La gente compra, yo compro esas papas, de repente,
y tiene un tremendo letrero que es exceso de sal, exceso de no sé qué y todo eso, y aún así te lo zampas. Entonces, no le vamos a echar al gobierno. Somos uno de los países que tiene mayor obesidad en niños, en grandes. Tenemos diabetes, unos países que también tiene elevado la diabetes. Diabetes. Nos envenena el gobierno. No, Nos bueno, envenenan estas grandes empresas transnacionales. Claro. ¿Quiénes son los Con la dueños de esas complicidad de nuestros empresas? gobiernos. Son los hombres más ricos de este país. Claro. Exacto. Entonces, si se... Allí el gobierno pues ha hecho más, pónganle el letrero. No, vaya. No, debía de prohibirlas. No, Y de, estás equivocado. No, Como Dinamarca. no, es que existe la libertad de que tú tomes tu criterio y sepas si te quieres cuidar o no. El gobierno no va a estar... Yo sé Mira, eso. si no nos vigila con la policía. Lo sé. Por Dios. Pero entonces, ¿quién se tiene la culpa allí? La gente, o sea, yo me tengo la culpa de fumar este cigarro que tiene un tremendo letrero que dice que esto, no, ya no dice le puede o le, no, produce Por eso entonces cáncer. ahora el gobierno seguramente pensará que si te está alertando que ya vamos con 140,000 muertos, pues ¿para qué sales a la calle, Entonces, verdad? no, Quédate es eso. en tu pero es que casa. hay que incrementar Eso, la no es cultura así. de la prevención. Sí, de la prevención. y de informarle a la gente, de enseñarle cómo comer, pero si tú no a ver, Tú me puedes dentro de enseñar. los Eso el gobierno 24, lo hace. los- El problema es que la fuerza Mira, publicitaria los 24 de los productos otros que es componen terrible. Increíble. la canasta básica, te decía yo la otra vez, ¿no? Por fortuna tienen papel sanitario, y eso porque como ya no se imprimen periódicos, pues ya lo tuvieron que meter, no les quedó de otra. Tienen el jabón de tocador, que también, bueno, pues ha de ser el Rosa Venus, para que los moteleros no paguen de más. Pero te ponen el atún, la zanahoria, cebolla, jitomate, que te sirven muy bien para una muy buena ensalada de atún. Nada más que nuestra gente no come ensalada de atún. No la come. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué te sirve que metas a la canasta básica los productos que no conforman la dieta real de los mexicanos? Ahora, si antes no les enseñas desde niños a comer, esos desayunos escolares nos enseñaron que era necesario un plátano, nos enseñaron que era necesaria esta cosa del cacahuate, pues hasta comer cacahuates, nos dieron la leche, ahí se estrenaron los tetrapacks, los pequeños con los jugos y con la leche. De alguna manera, así es, nos enseñaron a comer. Fíjense nada más en el físico de las mujeres. Podrías estar regordeta, pero no eras así. O sea, había cintura, había cadera, estaban piernudas algunas, otras tenían esto de tener el seno muy grande y las patas flacas. ¿Y qué En fin, consumían? habíamos aprendido a comer con los desayunos escolares, Jorge Y González. Y el maíz. Y el maíz también, la leche era leche bronca que servía mucho tiempo para poderla pasteurizar en tu casa. Teníamos una alimentación más sana, pero sobre todo aprendimos a comer. Y eso que ahora te dicen los dietistas, ay, es que hay que comer 6 veces al día. No, es que comíamos 6 veces al día. Había un desayuno, había un almuerzo, había la comida, había la merienda y había la cena. En la merienda, bueno, pues ahí veías cómo las bolsotas de bolillos y de pan, porque el bolillo costaba 10 centavos. Entonces, a la hora de la merienda, ahí te daban un chocolate o lo que fuera. Y la cena eran las sobras, café con leche. Y la cena eran las sobras o frijoles refritos. Entonces, pero comías 6 veces al día y no veías esas mujeres, pues como estamos ahora, obesas. Pero yo creo que es lo que decía Jorge. La industria de alimentos se ha desarrollado pavorosamente en los últimos 50, 60 años. Cuando nosotros éramos niños, la industria de alimentos era precaria. Hoy día Eran domina. dulces, te venían dulces en la tienda, Sí, caramelos. y muchos hasta hechos en casa. Sí. Pero hoy día la industria de alimentos domina el mercado de una manera En pavorosa. cada esquina, en cada puerta de una escuela estaban los merengueros. Sí. Ahorita, ¿dónde consigues un merengue? Ya, Hay que pues, hacerlo esos en eran casa. los Bueno, dulces afuera de las consigues. escuelas estaban jícamas, pepinos. Claro. Y ahora que ves, Ahora hay un Oxxo y te vas al Oxxo, te metes al Oxxo y te das cuenta de que los productos que vende, yo creo que el 90% son industrializados. Y de ese 90%, probablemente el 90% sean de trigo.
por esas gorduras. Sí, y de pero, azúcar. pero Digo, con si tú azúcar. compras un kilo de limones para hacer agua de limón en lugar de tomarte un refresco y te cuesta medio día de salario mínimo, pues ya está canijo que tomes agua de limón, ¿verdad? Si tú quieres ir a comprar aguacates para evitar el colesterol malo y el aguacate te cuesta 60 pesos el kilo, En Oxxo, pues ya no te lo Soriana. comiste, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero también que pensemos es que no vivimos los mismos años de 1930 o 1940 o 1950. En el fútbol sí, porque ya ves cómo nos fue. O 1950. Anteriormente, tú no podías decirle, comías y te decía tu papá o tu mamá, dice, métele tortillitas, mijo, para que engorde, para que Te llenes. ¿Por qué? Porque no había dinero, no había producción. Vivíamos una época después de la revolución, el 10, el 20, el 30. Nosotros que somos del 50, vivíamos eso, y más yo que soy de un pueblo que en el 70 todavía no teníamos carretera. En el 60 no había carreteras para llegar a Chetumal. Más sin embargo, no Y había. ahorita hay, pero nadie llega. Ay, pero nadie quiere ir. Nadie llega porque no quieren ir. Pero te digo que esa educación que ahorita, ese programa alimenticio que ahorita planteas, no lo puedes plantear de hace 20 años o hace 30 años, porque la economía no existía no era tan abundante y no habían tantos Oxxos como hay ahorita. El Oxxo que es una tienda de esquina que vino a perjudicar la economía de los pueblos, porque se acabaron las tienditas de esquina, que eran el soporte de los dueños de las casas, que en su cochera hacían una tiendita de esquina, y el Oxxo vende 100 artículos, de los cuales él fabrica 98, y le pone lo que él quiere. La economía nos Por manda eso, ¿y quién a da la los calidad permisos de vida. para que se abra tanto Oxxo? ¿Y Tanto- quién autorizó que se cerraran Pues se dieron, tantas pues se ventas? dieron. Fue Vicente Fox, acuérdate. Bueno, Les voy a entonces contar una estamos anécdota hablando. así rápida de Chetumal, que dice, de esto de la alimentación. Por eso creo que en esa época estaban delgados los niños y los jóvenes, no había tanta obesidad, cuando menos en Chetumal, porque don Marcelino Villanueva, don Macho Villanueva, tenía muchos hijos. Y en la mañana, y tenía en su patio, pues sembradíos ahí de mango, de ciruelas, de plátanos y todo. Y decía, a la hora de desayunarse, estaban ahí los niños. Y decía, 20 centavos al que no quiera desayunar. Y los niños querían, yo quiero 20 centavos. Entonces, en la tarde, al mediodía, llegaban a la casa con ganas de comer y les decía, 20 centavos el que no quiera comer. Todos los niños no había que comer, era el dueño de la única tienda. Y los niños, ¿qué hacían? Se iban al patio a comer mangos, a comer ciruelas, a comer plátanos, en fin, ¿no? Y en la tarde estaba la cena, se servía la cena, y dice, 40 centavos el que quiera cenar. Pero Es muy buen cuento. Pero yo te quiero comentar eso, de que el tiempo, México es un país joven y pobre. Todavía es un país pobre. Que queremos ser como Dinamarca, perfecto, porque Dinamarca es un país rico. Ahora, hemos pobre porque nos han empobrecido, no nos han permitido crecer. Cuando terminó el último, López Portillo, que dijo, tenía la abundancia, hay que aprender a administrar la abundancia, dijo, pero él, en su casa, porque se llevó toda la lana y la señora se lo gastaba en viajes y en Uri Geller y cosas de esas, en pianos. Y es el primero que hizo la expresión, hay que ver al sureste, hay que voltear a ver al sureste. Yo soy del sureste, soy del sur-sureste, y todos los que quieran el sur-sureste, yo de antemano le doy 2 puntos. De los 5 que se ganaría, si fuera el mejor presidente, le daría yo 2 puntos. López Portillo se ganó 2 puntos y luego los perdió, cuando se fue con Sasha y se peleó con Isabel Arvide. Bueno, pero López Obrador, él no dijo
hay que voltear al sureste. Él volteó al sureste, volteó a ver al sureste. Hace unos días hizo otra expresión que a mí me cautivó más, me gustó. Cuando dijo en Campeche, Petróleos Mexicanos se va a venir a Ciudad del Carmen. Y Laida tomó la palabra en el podio y dijo, presidente, voy a hablar en favor de Octavio, porque me ha dicho el presidente municipal de Ciudad del Carmen que no tiene capacidad para albergar a Petróleos. Entonces, volvió a tomar la palabra Andrés Manuel y dijo, pues bueno, tienen razón, es difícil, pero de que se viene, se viene. Porque en el sureste es de donde se ha sacado el petróleo y no le pueden poner atención estando ellos sentados en su escritorio desde México. Tienen que venir aquí a atender lo que tengan que atender. Cantarell fue el pozo, son palabras de Andrés Manuel López Obrador. Cantarell fue el pozo que dio más petróleo a todo el país y a muchas partes del mundo. Un pozo magnífico que se agotó. Y no solo se agotó por mal uso del petróleo, por mala extracción, sino se contaminó. Así que Pemex debe de venir al sureste porque aquí es de donde está la riqueza. Aquí es donde se saca el petróleo. Y me gustó, yo creo que, como dijo Laida, Ciudad del Carmen no puede albergar a los petroleros, pero tampoco mencionaron que tampoco se va a quitar la torre de Pemex, la que está allá, no, seguramente claro, habrán oficinas. Como Chetumal, dijeron que a Chetumal se iba a ir la Secretaría de Turismo y no se ha podido ir, que porque no hay espacio, no hay albergue, porque nunca se encargaron de hacer infraestructura de calidad. Siempre se hacían tendejones, siempre hacían covachas, nunca se hizo una estructura de calidad en donde pueda venir. Sin embargo, mucho dinero en Chetumal, Toño. Correcto, pero no habían gobernantes que se encargaran de hacer estructuras válidas. Y pasa con todo. Así es cuando es un pueblo que no han hecho. Si Calderón se hubiera puesto atención en la petrolera que quería hacer en Hidalgo, no solo le hubieran hecho una barda y acabarse el presupuesto, pero él nunca en su vida fue. Y López Obrador está pendiente de sus programas y no solo ve los de Quintana Roo, ve los del Tren Maya, estuvo en Dos Bocas, estuvo en el aeropuerto y está en los Mayos, está en todos lados vigilando sus programas. Se aplica, y si una persona se aplica a su trabajo, es una persona que va a llegar a un fin. Habemos quienes tenemos el cargo y nos sentamos a echar la panza, a flojear y a gozar el puesto. Él no ha gozado el puesto, aunque ustedes me quieran hacer pensar de que es un halago a su persona. Él es así, se alimenta con la gente, se alimenta con la palabra. Es correcto, pero no te está quitando nada para su alimentación. Él solo se alimenta y mencionaste a José López Portillo. José López Portillo también dijo que lo peor que le podía pasar a México es convertirnos en un país de cínicos. Y en este momento México es un país de cínicos. Con todo cinismo se dicen mentiras en la mañanera y se llevan contabilizadas. No es que supervise las obras, es ver qué prioridades y qué obras son y cuál es el fin. No puedes estar en contra de proyectos que desarrollen una entidad o una zona, por supuesto que no, sería un absurdo. Pero lo que yo escuché, por ejemplo, el sábado anterior, cuando el señor del ejército, el encargado del Tren Maya, le da una explicación de que se necesita perforar 25 metros hacia abajo para poder cimentar las cosas estas que van a sostener al Tren Maya y que ya tienen los estudios y te quedas, ¿qué es eso? O sea, no le ha bastado toda la situación, todo lo que se ha dicho en torno
a la depredación ambiental y esto. Hay 20 formas de hacer despegar esto turísticamente. No necesariamente el tren, que todavía no se sabe ni siquiera cuál va a ser su factibilidad económica. No se hicieron los estudios ni de factibilidad económica, nada. Pues por eso se fueron hasta estos que son los grandes inversionistas y que les vale gorro ser depredadores y renunciaron al contrato y se fueron y dijeron no, ya no podemos, o sea, esto es un daño ambiental al mundo. ¿Tú crees que Y ICA no le ha no hizo un importado. daño ambiental al mundo sacando el SASCAP de la plata? No, sí, y como también hicieron estos de los que están los ahora... hoteleros de Cancún. Cancún se hizo sobre unas dunas de... Sí, pero ciertas el hecho piedras. de que todo eso haya pasado, ¿qué justifica que se siga haciendo? Yo creo que no. Jorge mencionó algo que es reprochable, que no meta a la cárcel a tanto ladrón. Mira, durante 18 años que yo apoyé a López Obrador pensando también que, como la que violaron, que tenía buenas intenciones, yo no reparé en que todas sus denuncias, que además las presentaba con sostén, pues, ¿no? ¿Por qué no iba a la Procuraduría y las presentaba? ¿Por qué cuando hoy, que estamos grabando este programa, que es martes 6 de diciembre, ¿por qué no pone Reforma las encuestas? Y Peña Nieto tenía al cuarto año el 24% de respaldo. Fíjense, 24%. ¿Por qué? Bueno, pues fueron los errores, la irresponsabilidad, pero yo creo que fundamentalmente toda la corrupción. Bueno, y yo quiero que me digas, ¿lo han tocado siquiera con el pétalo de un citatorio? Pero no solamente a él, a los miembros de su gabinete. O sea, Peña Nieto, pues como todos los gandallas y los mafiosos, no se enriqueció solo. Hay un grupo que se hizo millonario con él y que tiene todas estas cuestiones que estamos ahora sobre la mesa, y si no hay medicamentos, y se denunció que no había medicamentos y que eran negocios, y los nombres, ¿y por qué no los tienes? ¿Y por qué no los metes a la cárcel? ¿Y por qué tienes toda la comprobación de Segalmex? Y lo que haces es proteger al fulano de la Conasupo y meterlo allá, que ya también defraudó en Conasupo, y meterlo allá a la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué recibiste un chequezote así de 2,000 millones de pesos que lo presentó Gertz Manero en la televisión y todo, como devolución de la familia Saga al contrato de movilidad que por 5,000 millones había firmado con el Infonavit y que lo firmó el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat? ¿Y los otros 3,000 millones quién se los quedó? Lo averiguaron y los pagó David Penchina. Bueno, tienes en dónde. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no actúa contra Peña Nieto? ¿Porque no saben investigar? ¿Porque no tiene pruebas? ¿O porque Peña Nieto sabe más de López Obrador que López Obrador de Peña Nieto? ¿O porque le presentó a los malos de los que decimos que los abrazos no balazos son sus cuates? Digo, ¿de dónde están agarrados esa trompa y cola? Esos son muchos interrogantes que tenemos todos, como lo tenemos con los billones de deuda pública, que ha incrementado, aunque él diga que no, porque no te lo dice él ni te lo dice Hacienda, te lo dice el Banco Mundial, te lo dice el BID, ellos hacen sus reportes y te dicen cuánto le han prestado a México, y son los que prestan el dinero, y Hacienda no los ha desmentido. No ha dicho, a ver, ese reporte que está diciendo el BID de que ya usamos 850 millones de dólares o 85,000 o lo que sea, no sale Hacienda a desmentirlo. Se quedan callados. Calladotes. Y mejor callada me quedo yo en lo que vamos al corte, ¿les parece? Y ya después yo ya no hablo, ya hablan ustedes. No, habla, por favor, estamos escuchando. Bien. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas
necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Muchísimas gracias por permitirnos este pequeño espacio de descanso, pues para que vaya usted por una agüita, a hacer pipí, a tantas cosas que se necesitan cuando el programa es de una hora. Hugo, hola, ¿qué tal? Tarde pero sin sueño. Así es, y también para que yo me siente en ustedes, en los espacios. Bueno, pues mira, aquí para el señor contador, y sí, para que tú hables, porque eres el que no ha hablado nada. Eso sí. ¿Por qué no le cuadran nunca las cuentas?
Mira, dice que en ahorros de cero corrupción y de no sé qué, de tal y tal, pues logró 2.300.000.000.000, algo así de pesos. Luego, la austeridad republicana le dio otros 2 millones de no sé qué. Que Pemex y la guerra contra el huachicol permitió que no se fugaran 300.000 millones. Bueno, tú le sumas y dices, bueno, son 4 billones y fracción. Si el presupuesto de egresos es de 8 millones, era de 8 millones y fracción, él tuvo un excedente de 4 billones y no había dinero para las vacunas y no hubo dinero para equipar tantos hospitales y sí le permitieron al hijo de Bartlett que los vendiera ventiladores echados a perder a sobreprecio y a Claudia que los comprara a precios altísimos y se desapareció todo eso. Y los 300.000 que dice del huachicol, bueno, dice, dejaron de robárselos, pero nunca dijo que es un dinero que está reportando Pemex, porque Pemex tiene que reportarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene que presentar también a las... Cotiza en bolsa. Así es, cotiza en bolsa y en los Estados Unidos, y sigue registrando cada vez pérdidas más altas. Y entonces cuando te hablan de una gran producción petrolera, y cuando ves que en efecto hay un precio al petróleo que es mayor al que calcularon los diputados en su presupuesto, pues tienes muchas preguntas, Toño Cuevas, tú que le empujas al lápiz, ¿qué es esto? Y luego todavía te digo... Me empujaba, ya no. Bueno, pero todavía le saca punta. Pero te hago un comentario. Y es lógico que tú hagas tus comentarios que hiciste porque pues, son los comentarios mediáticos, es lo que se ha manejado en la prensa. Y es válido. Pero yo creo que, porque él también ha cobrado muchos impuestos, le ha cobrado a gente que no pagaba antes, le ha reclamado a pero gente fíjate que yo creo que eso apenas le ha permitido equilibrar todo lo que no se cobra por el desempleo, por las empresas que han cerrado. Exacto. O sea, no, y qué bueno que esos grandotes paguen. Bueno, claro, exactamente. Entonces, el dinero alcanzaría con 2 premisas. Una, que todos paguemos lo que debemos pagar y que no se roben lo que está en la caja. Lo que se quieren robar. Con eso, que no roben lo que se quieren robar. Con eso alcanzaría. Y ahora te diré una cosa, ¿por qué no ha metido a Peña Nieto al bote? Primero, nunca ofreció meter a nadie a la cárcel. Él nunca habló en su léxico, nunca habló de venganzas ni de cárceles. Ah, no, sí, cómo no. No. En las campañas sí, por supuesto que sí. Bueno, ahora yo te digo una cosa. Si tú pierdes tiempo. Anaya sí dijo eso y no llegó. Si tú pierdes tiempo persiguiendo al anterior, estás perdido. Pero tienes personal para que lo haga, hombre. No si es no lo así. vas a hacer tú de manera personal. Mira. Hay otro gasto, otro recurso excelente que se ha ahorrado. Los miles y millones de pesos que se gastaba en publicidad. Ahí está la razón, una de las razones. Ahí está la cuales razón de ataca la gran prensa tradicional. Claro, porque Yo les en una quitó ocasión, mucho dinero. Ocasionalmente con la gobernadora Mara Lezama, le dije, ojalá que disminuyan el gasto de publicidad. Lo vamos a hacer, me dijo. Y parece que lo van a hacer. Van a cortar la publicidad, pero así al 10%. Ella dijo que el 30 es mentira, no el 30. Hasta ahorita no van a pagar nada hasta el próximo año. Así lo hizo Carlos. Yo quisiera hacer un comentario. Así lo hizo, No les hace falta. pero así lo hizo Carlos Joaquín. Al principio, los primeros 3 meses, 4 meses no le pagó a nadie de publicidad. Pues Nadie. hay una cuestión, no se ahorran nada. No se ahorran. Se lo gastan de manera No es. diferente. Porque pagan todos Mira, los espacios, pagan las promociones, pagan a la televisión abierta. Esos contratos los siguen teniendo, hombre. Y además todavía un poquito peor esto que habla de que no se pagan ya, no hay condonaciones. Y la de la jornada, y la de Pigmenio Ibarra,
Nada más por hablar de dos que conocemos sí, porque pero- son del medio. pero- son pocos. O Y sea, los pero- 200, sí. los Son dos, si no 150 llegas a- millones Siempre que tiene le privilegiados, prestó pero no como estaba Todo. antes. al Todo. pigmenio. Ahora yo quiero establecer algo. Yo creo que este gobierno le ha dado prioridad al control político a cambio de impunidad a mucha gente poderosa. O Son sea, los pactos. ha usado los expedientes, ha usado para mantener el control político. Se ha aliado con todos los rufianes de antes y de ahora por tal de mantener el control político. Ha metido de candidatos en todas partes, incluido Quintana Roo, a gente a la que tiene agarrada con expedientes de malversaciones, porque todos tienen historia. En todos los estados. En Tamaulipas está el caso de ¿Cabeza de vaca? No, del otro, del nuevo, De Américo Villarreal. Villarreal. En San Luis Potosí, El Pollo Gallardo. Gallardo. Pues aquí se hablaba de que había un expediente de este vuelo en contra de la presidenta municipal que se volvió gobernadora. O sea, no nos hagamos de eso. Y eso lo manejaba gente que sabe que tiene ahí. Pero entonces él privilegió eso, tener el control político, tener agarrado a todo mundo y les da impunidad. Es lo mismo que pasa con los cárteles, ¿no? En el caso de Sinaloa, hace poco, no tengo en la memoria también otro caso, que lo liberaron. ¿Por qué? Pues para mantener las cosas tranquilas y tenerlos a todos agarrados. Entonces, no ha cambiado nada. Lo que él dice que si salía conmigo se depura. O sea, se vuelven santos, se vuelven de la 4T y son los mismos. Salvo alguna que otra excepción, es el mismo eso sí. régimen. ¿Será que nosotros tengamos oportunidad de depurarnos? No nos han llamado, Jorge. Si te tomas un aceite de oliva con naranja, ¿verdad que se depura uno? Sí. Y ahorita, Aceite de y luego ricino. De ricino, eso. pero si trasladamos todo eso que ha hecho el gobierno federal y lo ponemos en este momento que está viviendo Quintana Roo, pues ya tenemos un nuevo gobierno que nos está cargando de impuestos. O sea, está cargando de impuestos. Se habla del impuesto, el incremento del impuesto sobre la nómina, se habla al impuesto al hospedaje, pero no se habla, o se habla muy poco de los incrementos que se están dando a los municipios, a los prediales, hay que ver a los derechos catastrales. Entonces hay una cadena de cosas que se están dando y con el argumento que empleó López Obrador, ¿no?, para mayor gasto social. Y yo me pregunto, si el gobierno de Carlos Joaquín lo que hizo con la deuda fue una burla para los quintanarroenses y una burla para los futuros gobiernos, incluido de patear la lata nada más para adelante. O sea, teníamos una deuda de 22 mil millones de pesos, la renegociamos y empezamos a pagarla hasta el 23, o sea, ya cuando yo no estoy en el gobierno. Entonces, si realmente el gobierno de Carlos Joaquín no tuvo una carga de deuda por esa renegociación que le permitió, ¿y qué hizo con todo el dinero, todo el presupuesto? O sea, ¿qué obras tenemos? Y llega un gobierno y lo primero que hace es vamos a incrementar los impuestos, pero ni siquiera hay una revisión seria, una fiscalización seria de lo que fue el gobierno de Carlos Joaquín. No sé cómo lo haya, si se lo robó, si realmente lo empleó, pero no hay una información transparente que nos permite decir, bueno, sí es cierto, se perdió mucho en la pandemia, pero se hicieron cosas, hubo tales ingresos, pero vemos que hay obras. La revisión del egreso O sea, es nada importante. más, no Es hay eso. importante. Y antes de hacer eso, como gobierno, yo digo, primero transparento todo, y luego digo, señores, tenemos la necesidad de generar de más Es válido, impuestos. es válido, así es. Pero si te olvidas de todo y nada más incrementas, o sea, No, así es, tienes toda la razón. no hay Hugo. no se incrementa la base, tenemos una idea nueva para meter a cobrar a mucha gente que no paga impuestos. Antes de meterlos a la cárcel, tenemos auditorías. Así Tenemos es. un órgano de fiscalización excelente. Excelente, un edificio muy bonito. Sí, y tiene sí. bastantes empleados. Está distribuidas por áreas, pero una ineficiencia terrible. Pues porque el señor que le encabeza dijo que él no hizo ninguna observación habiendo trabajado ahí de Roberto Borge, porque si no lo iban a correr y se iba a quedar sin chamba, y a ese fulano es al que nombran y es al que auditor debemos, general. No, hombre, no puede ser. Ahí es donde eso es lo que hay que hacer. En lugar de ponerte a hablar mal de que van a aumentar los impuestos, tú está bien,
cobra lo que tengas que cobrar, pero también ejércelo correctamente. Así es. Y decirle a ese señor y sacarlo a patadas, y por eso nos están abriendo los ojos para que tengamos conciencia y decirle a la Contaduría Mayor de Hacienda que está actuando mal. Oye, Y aparte hay auditorías internas en cada uno de los organismos. Mira, existe una Contraloría todo lo que se de la paga. función pública. ¿Y quién hemos tenido en las funciones públicas? todo lo que se No paga ha por las funcionado. revisiones Oye, es mira. un dineral tirado. Bueno. A los que revisan, a los que Ahí revisan de estoy- los que ahí estoy de revisan, acuerdo. al que revisa más arriba de los que revisan. Pero es lo que no debemos municipal, permitir lo que estatal, haya. lo federal. Esos son los que hay que criticar. Oye, no al que hizo el programa de que ayuden a una beca. No, A los que hay no. que criticar es a los contralores y a los auditores internos que no funcionan. pero te voy a dar una... Hay que pero te voy a criticarlos dar y otro hay que señalamiento. sancionarlos. Mira, los municipios que mayores escándalos han dado en materia financiera y en fraude es Benito Juárez. ¿Sí? Benito Juárez, Y Solidaridad. luego Puerto Morelos, con Laura. Y yo te digo, hay una historia, porque tú eres contador y sabes perfectamente Y quién estaba conozco ahí. perfectamente por qué se Y hizo te voy así. a poner. Porque ¿Y hay quiénes eso. están ahí? ¿Quiénes han sido los que han estado en las contralorías de estos municipios? Sí, ¿Quiénes? yo. ¿Quién más? Yo estuve en la Contraloría hasta... Reina Arceo, que yo recuerdo, está metida en eso desde que agarraron a este Arturo Contreras por Mario Villanueva, porque tú sabes, eres periodista y ya tienes mucho tiempo acá. Yo por eso me refiero a ti, porque yo lo sé. Entonces, Reina Arceo ha estado en las contralorías del municipio de Benito Juárez. Y del desde Estado. entonces. Y del Estado Y también. ahorita la hace, es la Contralora Estatal, señores. Entonces, o sea, ¿qué? ¿Tú esperas Voy a decir, algún te cambio digo, en la fiscalización? No. La paternidad de Reina Arceo se llama Antonio Cuevas. Antonio Cuevas. Claro. O sea, Lo ya- bueno. Yo le enseñé lo bueno. No. Le enseñé a hacer... No, y luego Emiliano Ah, Novelo, que era el Contralor. jefe de la mafia de todos estos. ahí. Ahí está. Mira. Pero son los Yo mismos. me acuerdo de una anécdota que Toño Cuevas me contó. Estábamos muy jóvenes, pero me contó Toño Cuevas. Dice, mira, no me acuerdo por qué. Pero dice, cuando yo estaba en la universidad, mis profesores me enseñaron cómo pagar impuestos. Pero todos los que se me han acercado desde que me titulé, me piden que les diga cómo no pagar impuestos. Claro que sí. Es que esa es una razón. Yo nunca he sido fiscalista. Mi trabajo siempre ha estado, mi especialización ha estado en auditoría y en costos. Es mi especialización. Yo de impuestos poco sé. Pero los municipales no son materia. Es una ley de ingresos muy pobre, muy chica. Más está el trabajo de la Contraloría en los contratos, en las licitaciones. En Y las allá es compras. donde se manipulan mucho las cosas. Pero si sabemos quiénes son los que están permitiendo que hayan eso, pues a ellos hay que sancionarlos. Yo no debo hablar mal de Mara Lezama. Hay que obligarla a que cumpla, que haga que el contador, que ya tiene 40 años en el órgano superior de fiscalización, estaba desde Chalán, yo lo conozco, hasta ahorita que es el titular, pues hay que decirle por qué no cumples y que cumplan. Lo que hay que hacer es que cumplan con su trabajo. Nosotros debemos cumplir con pagar el impuesto y ellos deben cumplir en ejercerlo correctamente. Sí, Yo te todo decía eso que lo de- dices está muy bonito. Si me permites, Pero mira, luego- si vamos a obligar a la gente a cumplir, tendríamos que obligar a los presidentes Primero. municipales primero Claro. que arreglaran los mercados. Y el primero mercado que ejerzan, 23 y que el ejerzan 28, que ejerzan que hagan su responsabilidad, que son Que los ejerzan. mercados, la prevención, las calles, la basura, el alumbrado, los servicios públicos, y que dejen de estar. A ver, acabas de mencionar Puerto Morelos. ¿Y la causante de semejante fraude dónde está? Es En una diputada. curul federal. Así es. Y Carrillo, Juan Carrillo, que además todos conocimos a su abuelo, hombre, un señor muy estimado y muy respetado por todos nosotros. Y Y ahí su está el papá Juan también. Carrillo con esas acusaciones en contra. ¿En dónde? Sentado en una curul. ¿Y por ¿Eh? qué? Ah, Bueno, y vamos bueno, a dejar el tema para el próximo programa, ¿no? ¿Por qué? de Eh, plano.
que Toño Cuevas nos diga cómo no pagar impuestos. Bueno, estaría ¿Cómo no bueno que pagar? nos reuniéramos, si les parece, para el próximo programa, porque Con mucho además gusto. va a ser el del cierre del año. Ay, qué pena. Ya después, El martes próximo yo creo estoy fuera de... pues de podemos aquí. grabar el lunes si quieres. El lunes podemos grabar. ¿Te ¿cómo no? parece? Perfecto. ¿Les parece? Yo también voy a- Me parece, porque... Entonces, Yo sí grabamos. podría el lunes con mucho gusto, pero más temprano. Muy bien, a la hora que Porque- ustedes dispongan. ¿A qué hora quieres? A Sí, las, sí. No sé, sí, A las A las 11 de la mañana. a las está 11 para perfecto. grabar y hacer el... Bueno, ya hacer se mi enteró recorrido. usted ¿no? Para que ahorita. vamos a estar grabando el próximo lunes, ¿verdad? Así es. Y Como al dice fin Toño que, Cuevas, bien bañados y bien peinados. además, Que haya algo de botana. por favor, rápido para, No lo digo, pues. Lo demás. rápido para despedirse, Toño. Muchas gracias por esto, por la invitación. Yo nomás iba a hacer un comentario. Si un presidente que entra se dedica a perseguir al anterior, pierde mucho tiempo. Tiene que organizar un esquema para que el esquema lo cuide, ataque a los anteriores y tú poder avanzar, porque si no, no avanzas, pierdes el tiempo. Juan. Yo quisiera dar dos datos. Uno, se dijo, creo que dijo Toño, que hacen falta profesionistas. Yo acabo de firmar hoy un escrito en donde se autoriza a una abogada y que tiene la cédula profesional número 12 millones, no sé qué. No sé cuántos desde que se empezaron a expedir cédulas ya hayan muerto y cuántos estamos todavía activos. Yo tengo la 390 y tantos mil. Y ahora hay una 12 millones. Entonces, yo creo que profesionistas sobran. El chiste es cómo los estamos aprovechando como país. Esa es una. Y otra, datos de petróleos mexicanos. Cuando se habla de petróleos mexicanos, yo siempre sugiero tomar en cuenta varios factores. Número uno, mucha de la deuda mexicana está pactada de pagarse en barriles de petróleo, equivalentes a cierto número de dólares, pero no se pagan con billetes, se pagan con barriles de petróleo. Número dos, Petróleos Mexicanos es una empresa estatal que contribuye al gasto público, tributa todos los días. Hay una caja especial de la Tesorería de la Federación para recibir los impuestos que paga Pemex. Y número tres, el que Petróleos Mexicanos no tenga utilidades es una política pública. ¿Por qué? Porque de recibir utilidades, de acuerdo con la ley, tendría que repartirlas entre los trabajadores. Entonces, el balance de Pemex va orientado a que no tenga utilidades, para no verse obligado a repartirlas entre los trabajadores. Por lo demás, muchas gracias, Lilia, por la invitación. Un placer platicar con estos señores, que son señorones. Un placer estar con ustedes. Pues yo nomás decir en torno a la creación de impuestos, al incremento de impuestos, que todo gobierno primero pues debe cuidar que la sociedad a la que gobierna no sea afectada, ¿no? Y para que tenga legitimidad cualquier incremento de impuestos, en los países más democráticos, más avanzados, le piensan mucho subirle medio punto a cualquier impuesto, ¿no? Y aquí pareciera que dice, ¿no tenemos dinero? Pues vamos a subirle, es fácil, ¿no? Tú llegas a la Secretaría a la Cefiplan o cualquier... No, pues no hay recursos. No, pues le subimos un 2%. Y mira, son tantos miles de millones de pesos que nos van a entrar. O sea, con esa facilidad, y perdón la palabra, con ese cinismo, ¿no? Porque no hay una responsabilidad social. Todo el mundo dice, es que a los empresarios, y que son los que pagan impuestos, yo tengo la idea, y tú eres contador, que yo creo que es el pueblo el que paga los impuestos. El que paga impuestos todos los días es el consumidor último. El empresario, el abarrotero, ellos son recaudadores del impuesto, porque ellos no van a meterlo de su lana, ni el ISR, ni el IVA, no, eso se lo cargan siempre al consumidor último. Y que es una falacia eso de decir que solo el empresario paga como para que el pueblo no sienta. No, todos los impuestos que suban, al final de cuentas, le van a llegar al ciudadano común y corriente, que es el consumidor. Yo voy a terminar con esto. Tenemos a los empresarios más voraces y más canallas del mundo, los empresarios hoteleros. Hay un dato que se dio a conocer hace una semana, oficialmente, cuando se presentó el nuevo presupuesto
ingresos. Los trabajadores, miles de trabajadores de la industria hotelera, de la actividad hotelera, no pueden acceder a un crédito del Infonavit para tener una vivienda. ¿Por qué? Porque cada 6 meses los hoteleros les cambian el contrato de trabajo y los contrata una empresa distinta. De tal manera que nunca, que para que te dé el Infonavit un crédito necesitas cuando menos 2 años de estar cotizando por la misma empresa. Y esto las cambian cada 6 meses con salarios bajos que luego no alcanzan. Ningún trabajador de la industria hotelera puede acceder a un crédito del Infonavit. Pero voy a reforzar, me voy a meter, voy a extenderme. Voy a reforzar lo que tú estás diciendo, porque no es solo una cuestión del empresario que busca ganancia y busca bajar costos, en el caso de la mano de obra. El Estado, el gobierno del Estado, instituciones estatales, el Tribunal Superior de Justicia, para decirlo así, tiene, no sé, un 40% de sus trabajadores están bajo este régimen. Los contratan igual cada 6 meses y hay gente que tiene, y tú lo debes saber. No, eso empezó después de que yo salí. Eso, y tú lo debes saber, porque ya tiene gente. Yo conozco una persona que tiene más de 4 años y está cada 6 meses, porque oye, vas a recibir tu aguinaldo. Nada de aguinaldo, ni derecho a aguinaldo tiene. Eso sucedió después de que yo me salí, porque yo nunca lo permití. Me plantearon la posibilidad esa y yo no lo permití. Y que lo hagan instituciones públicas. Bueno, con eso cerraste tú. Violando los derechos laborales. No, sí, yo lo sé. Muy bien, pues yo lo critiqué porque voy a cerrar, lo lamento mucho, pero mira, el señor López Obrador nombró a una muchachita, esta María Luisa Alcalde, como secretaria del Trabajo, que tendría que estar viendo estas situaciones, ¿verdad? Lo del Infonavit, etcétera. Que tendría que ver lo del incremento al salario mínimo y toda la risa que le provocó cuando medianos, pequeños empresarios y comerciantes no es que se nieguen a un aumento al salario, es que viene también una retabulación de todo lo que pagas en Infonavit, en seguro, que los hace, francamente, medianos y pequeños que no tienen ahorita oportunidad ni siquiera de un crédito, porque las tasas de interés son muy altas, pero que tampoco frena ridiculeces. Muchos están, no solamente en el gobierno, en la iniciativa privada están trabajando 30, 60 y 90 días. El calendario que acaban de aprobar de vacaciones, que de 6 días a 12 días, y que ahorita ya lo echaron para atrás, que para ver si 6 días son a fuerzas y los otros 6 días en otro periodo o negociables. Y así se van. Y de 5 a 10 años, entonces van a tener 14 días. Y así hasta 35 años de trabajo para tener 32 días. ¿No es una ridiculez? ¿Quién tiene 35 años en un solo lugar en este momento y con estas contrataciones? Pero ahí está la chamaca, esta alcalde, ¿verdad? Muy perfumadita, con el papá de asesor y tomándole el pelo a tu presidente. Además, hay que decirlo, por eso me despido, mis últimas palabras. Ah, pues sí. Qué bueno que te gustó. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Me encantó que estuviéramos aquí después de 4 décadas. Sí. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estado de los estados.